pasa, sí, ahí cuando, como tenemos sala de espera, cuando yo voy admitiendo, por ahí a los que se van como queriendo meter, los deja fuera, como que los rechaza. Así que ahí hay que tener paciencia. No nos queda otra que tener paciencia. Muy bien. Bueno, ahí entra Nico también. Y empezamos. A ver si hay alguno más que quiere ingresar. Bueno, recién conversábamos un poquito sobre el Padlet. ¿Qué pasó con el Padlet? Porque entraron poquitos. Entró Mauro, que fue uno de los primeros, entró Alejo, creo, y alguien más entró. Y Jonathan, ¿o no? A ver si me equivoco. Alguien más entró. Acá, estos son Amaca. Ahí entraron más, no los había visto. Ahí entraron más. Entró Maca. Bueno, ahora vamos a tratar de compartir algunos, como para recuperar. Bien, alguno más tuvo como Nadia, ¿no es cierto? Era la que me contaba un poquito que no podía, no, Rocío, perdón, porque las días me confundo. Rocío me dijo que no pudo entrar al link. ¿Alguien más no pudo entrar? A mí me decía add de blog, desactive el blog, no sé qué, y me salía todo en rojo. ¿Y con el link Sí, también? a mí parece. Sí, con el link, entraba con el link y decía desactive add de blog, algo así. No sé, ya no sé, no sé cómo ayudarte. Entrás si no directo con el... Porque una de las chicas me dijo, no me pasa como el link, entonces cuando le pasé el link pudo ingresar. Cuando le pude ingresar se los mandé a todos. Si no, prueben de la manera convencional. Padlet y después buscan María Valeria To. Si no, se nos va a hacer más difícil. Pero ahí vi que pudieron entrar muchos más. Así que nos quedamos tranquilos. Que de a poquito vamos a ir sabiendo cómo se utiliza. Bueno, recuerden poner el presente en el chat, ¿sí? Así lo vamos pasando. Yo después lo paso a mi lista. Así tenemos todos los presentes. La idea de hoy es la siguiente. Vamos a trabajar recuperando un poco todo lo que tuvieron, lo que pudieron hacer en el foro, a partir del video, a partir del encuentro anterior, a partir de lo que pudieron hacer en el Padlet. Ahí yo les mandé un pequeño videito de los Simpsons, ¿lo vieron? Era cortito igual. Sí, sí. Sí, lo vieron. A ver, póngame la manito así, el que lo vio. Bien. Bien. ¿Tiene relación con lo que estábamos viendo o nada que ver? ¿Por qué les parece que les mandé ese videíto? ¿De qué habla? ¿Quién se anima? ¿De qué se trataba el videíto de los Simpsons? No, habla más que nada de los libros, cómo se manejan los profesores y lo que un libro le ayuda a dar la clase. Que si no tienen una guía de estudio no pueden dar la clase. Bien, había como una idea de que si perdían esa conexión, ¿y qué hay detrás de esa, qué concepción de enseñanza hay? ¿La podemos ver? ¿La podemos construir entre todos? A ver, ¿qué concepción de educar y de enseñar hay detrás de esa, que por supuesto es una sátira, ¿no? Lo más extremo que hay, pensar a un docente que sin la guía pierde su rol, ¿no? Pero digo, ¿qué concepción de enseñanza hay ahí? ¿Qué es enseñar para para ese dibujito? ¿Qué están representando? A ver.
memorizar, ¿era? Bueno, parte de la cuestión memorística está ahí en juego, puesta en juego. Fíjense que en el ejemplo que da Lisa, la maestra le hace una pregunta y la respuesta estaba atrás, o sea que si era esa la respuesta, bien, si no, no estaba bien, o sea, era errónea, era pregunta-respuesta correcta, ¿sí? Hay una idea de memorizar, tal cual. ¿Hay algo más con respecto a lo que se buscaba ahí? Bien Elías que prendió la cámara, el resto no lo veo a ninguno. Tiene un punto más, un combo de pizza y mamushka. Hoy vamos con todo. Ah. La preparación docente. ¿Y cómo es la preparación? Sí, dale, vamos por ahí. ¿Cómo lo...? Capaz, ellos, en los Simpsons, los docentes estaban preparados para cierta época, pero no se habían modificado a la actual, donde estaba Lisa y eso. Bien, había algo de la formación que estaba incidiendo ahí y que tenía que ver con el contexto, parte de lo que vieron ustedes en el video del foro, ¿no? ¿Y cómo se formaba para ser docente, por lo que demuestran ahí? ¿Qué era ser docente para ese capítulo de Los Simpsons? Alguien que transmitía información, no te dejaba criticar ni nada de eso. Bien, o sea que el rol docente era hacer lo que estaba establecido ¿dónde? Transmitir el conocimiento de un libro. Bien, lo que estaba escrito en el libro. ¿El docente se podía salir de ese libro? Por lo visto, porque tenía mucho que decir o dar más que lo que tenían ahí. Exacto. La formación lo llevaba a que solamente era docente aquel que, apegado a ese libro, repetía preguntas y buscaba las respuestas. Las buscaba en el libro, las buscaba en los estudiantes, ¿sí? Esto era un poco lo que hablábamos al principio cuando decíamos si buscábamos en la didáctica una serie de recetas a ser aplicadas. ¿Se acuerdan? Quizás en uno de los primeros encuentros lo primero que trabajamos era si esperábamos como docentes una batería de cosas que nos dijeran cómo debíamos ser en el rol del docente, en términos de hago A, B y C, entonces me va genial. Eran recetas. Lo mismo se ve en ese capítulo un poco exagerado respecto de sigo lo que está establecido y quiero que el otro repita lo que yo quiero escuchar. Esa es una manera, una concepción, como decía Walter, tiende a una formación que busca un docente que aplique lo que ya se dijo y ya se estableció que es lo que tiene que ser, ¿sí? Y por otro lado, busca un docente que forme estudiantes con qué características. Es un docente que aplica recetas, que aplica lo que está en el libro, como dijo Rocío, porque así lo formaron, ¿sí? ¿Qué va a buscar en ese estudiante? Hacerlo igual que él. Exacto, que como dijiste hace un ratito, que memorice o que repita o que sea igual que él, tal cual. Bien, esta es una modalidad y si vieron en la etiqueta, digamos, decía enseñanza tradicional. Es lo que en general nosotros vimos cuando vimos la historia de la didáctica, cuando vimos el primer hito de la didáctica tradicional, ¿no? Que formaba un docente ejecutor. ¿Qué ejecuta? Ejecuta lo que ya está establecido, los métodos que hay que cumplimentar para ser docente son A, B y C. Si vos haces A, B y C, entonces vas a tener una enseñanza efectiva. Ahora, lo que buscaban de efectividad tenía que ver con un estudiante que memorizaba o repetía como un loro
lo que el docente quería escuchar. ¿Bien? Bien, ahora, ¿qué pasó cuando vimos la historia de la didáctica? ¿Se acuerdan qué pasó con esa historia de la didáctica? ¿Sigue siendo así? ¿Seguimos formando? No, cambió. Se fue No, fue modificando. cambiando. Cambiando la concepción del docente y, por supuesto, la idea de didáctica. Hoy estamos parados en una didáctica, ya dijimos, desde el paradigma de la complejidad, entendemos a la enseñanza como compleja, social, histórica. Ahora, ¿cómo entendemos a ese docente? ¿Cómo lo entendemos hoy al docente? ¿Como un ejecutor? Como un guía, te puedo decir. Bueno, hay concepciones, vimos en uno de los textos cuando trabajamos enseñanza, que una de las posibilidades era entender a la enseñanza como una guía y por ende al docente como aquel que lleva adelante esa guía. Una de las posibilidades. Como un ¿Bruno? mediador. Un mediador es lo que hoy quizás está más aceptado, validado, legitimado, diría la didáctica, en términos de ¿qué media? ¿Por qué mediador? Entre el conocimiento y el alumno. Bueno, ¿y cómo hacemos para que ese contenido, ese saber que se intenta transmitir, sea lo mejor, de la mejor manera posible de ser transmitido para que ese estudiante se pueda aproximar y pueda ir construyendo su conocimiento? Bien, según lo que ustedes vieron en el video de las tareas del docente de Andrea Lió que participaron del foro, ¿cómo se concibe ahí a ese docente? Ajá, ¿Cómo se lo entiende al docente? Lo habló todo el foro, hablaron de eso. ¿Se acuerdan? Un docente productor. Un docente productor. Bien, es un docente productor. ¿Productor de qué? ¿Qué produce? Produce mermelada. ¿Qué produce? Dios mío. Enseñanza. Produce propuestas de enseñanza, sí, tal cual, teniendo en cuenta todas las variables de las que hablábamos cuando nos referíamos a la complejidad, ¿sí? El sujeto que aprende, la historia, la institución, las características históricas, culturales, políticas, el contexto, ¿sí? Entonces es un productor de propuestas, pero también productor de saber. ¿Vieron esa parte? Cuando dice que es productor de saberes. Sí. ¿Por qué? ¿De qué tipo de saberes produce? ¿A partir de qué? Esa parte, profe, que decía para poder educar, crear y recrear, algo así, una situación. Bien, crea y El recrea. saber. Sí, produce saberes de su propia experiencia. Esto es lo que está como remarcando, por eso es un docente productor, constructor, a partir de la reflexión de su propia práctica, a partir de lo que construye en su enseñanza, va adquiriendo vivencias, va a decir Andrea Lió. A partir de esas vivencias, si las piensa, cuando las piensa, las puede reflexionar y cuando las reflexiona, se constituyen saberes, ¿sí? Entonces, vamos al punto central del encuentro de hoy, que tiene que ver con la formación del docente según el posicionamiento didáctico que estamos compartiendo, ¿sí? Todo el eje del foro que ustedes estuvieron participando y este disparador del video nos muestra dos tipos de modalidades, ¿sí? ¿Modalidades en qué sentido?
Yo puedo tomar la teoría, en este caso la didáctica, y aplicarla. Entonces sería entender a un docente que ejecuta o un docente aplicador, ¿sí? Me dieron esto, me lo pusieron acá, lo bajo y lo hago tal cual. Y espero que aquel que lo recepciona también lo haga igual. O puedo tener modalidades más críticas. ¿Qué significa esto? Entender al docente y a su relación con la teoría ya no como un aplicador o un ejecutor, sino como un constructor. ¿Por qué? Porque es un sujeto que piensa la teoría y la reconstruye, como dijo Damaris recién. La piensa, la repiensa y la rehace, como todo lo que estuvimos haciendo con respecto a la didáctica. ¿Sí? ¿Me siguieron? Sí, profe. Bien, ¿se entendió Sí, por sí. dónde vamos? El capítulo que ustedes tienen para leer de Davini, ¿sí? El capítulo 1 y el capítulo 2, van a encontrar otra vez el recorrido histórico de la didáctica. Otra vez, ¿por qué? ¿Por qué? Oh, soy insistente, ¿vieron el pajarito? Tucu, 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 tucu. Bueno, igual. Tienen ahí todo el recorrido de la didáctica y de su historia, porque de acuerdo al posicionamiento de la didáctica es cuáles son las concepciones. ¿Está bien? Para llegar a la conclusión con Davini y con el otro material que tienen para leer, que donde tenemos que hacer el foco es en la formación del docente, entendiendo que este docente es un profesional que debe reflexionar sobre su práctica. ¿Está bien? Esto es lo que dice el texto de John y el texto de Davini. En ambos casos focalizan en la relación entre formación y práctica. A ver, si pudiésemos establecer las relaciones entre formación y práctica. ¿Qué es la formación docente? ¿A qué me refiero? Con el ¿Cómo se proceso, está preparando a uno? Al preparación, proceso. Exacto, al proceso por el cual voy atravesando mi tránsito pedagógico, ¿no? Me voy como haciendo de estas herramientas que me sirven para ubicarme en el rol del enseñar. Bien, ¿y la práctica del docente? Es cuando ya está en el aula y ejecuta todo lo que aprendió. Bien, y ahí fíjense que Walter nos tiró la palabra ejecuta. Nos Sí. encanta Me la palabra no. No, la vamos a poner en el acróstico. Utiliza todo lo que aprendió él. Claro. En realidad está bueno que salga, porque cuanto más lo ponemos en palabras, más nos salen nuestras representaciones, ¿sí? Por eso está bueno que ustedes puedan formular sus apreciaciones o sus construcciones, porque a medida que lo van como diciendo, se van escuchando. Fíjate que vos mismo dijiste, no, no sería esa la palabra, sería otra, ¿no? Porque justamente era lo que veníamos como trabajando. Y la práctica entonces sería cuando hablo de práctica docente, entonces, no sé, Walter dijo, utiliza aquello con lo que se formó. ¿Hay algún otro que pueda decir práctica docente es cuando? Ustedes tienen una materia que se llama práctica docente. La dejamos con Sofi, no la molestamos. ¿Hay relación? Profe, ¿se puede decir que es cuando se ejecuta lo aprendido? Ahí vamos de vuelta. ¿Vieron cómo aparece? A ver si está bien, Rocío. ¿Ejecutamos lo aprendido?
hay algo de la ejecución, vamos a ponerlo bien, en términos buenos. Hay algo que ponemos en acción, ¿sí? Cuando decimos ejecutar, a veces parece que todo lo que yo me formé, o sea, lo que, por ejemplo, estamos trabajando en didáctica, voy y lo ejecuto, ¿sí? Pareciera como que soy una especie de robotito, ¿vieron? Me meto en acá, chucu, 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 voy a la enseñanza y dale que lo ejecuto. ¿Qué pasa con esa apreciación? ¿De qué me olvido cuando hago eso? Piensen, imagínense un aula. Recuérdense ustedes en un aula, con un grupo de estudiantes, en una clase. ¿Qué había? ¿Qué variables hay? ¿Hay solo un ¿No sería docente? aplicar los conceptos? Ahí vamos de vuelta con el aplicar. ¿Aplicar o ejecutar son las mismas? ¿O A depende ver. de qué estaríamos hablando? Bien, Puede vamos. ser la libertad de expresión, o sea, cómo vos tenés diferentes formas de enseñar un contenido, pero que no es de un libro, o sea, vos lo pones con tus palabras para que los nenes lo aprendan a cierto modo. Bien. A través del conocimiento. Ahí hay práctica. A ver, vamos a intentar deslindar algunas cuestiones, ¿sí? Nosotros acá estamos posicionándonos en un docente que es el sujeto al que está dirigido todo el discurso didáctico. ¿Se acuerdan que dijimos? La didáctica produce como ciencia un montón de conocimiento, ¿sí? Para legitimar, fundamentar el enseñar que va a hacer el docente en su acción, en su práctica. O sea que el docente acciona, enseña en lo que llamamos práctica docente, en su hacer. En su hacer acciona. Ahora, mi pregunta es, cuando acciona, ¿aplica lo que la didáctica le dijo o lo construye, reconstruye y produce? ¿Se entendió por dónde vamos? ¿O Sí, no? A ver, ¿cuál sería? Claro, lo construye porque, como dijo, que tiene que tener en cuenta diferentes, ¿cómo se llama? Bueno, características, Bien. contextos. Bien. Por eso es como que toma de ahí y lo transforma de acuerdo a la situación o no sé, a la clase. Exacto, y a lo que quiere transmitir y al grupo de estudiantes que tiene y cómo se va haciendo el devenir de esa grupalidad, por ejemplo, ¿no? Porque no todas las clases son iguales o los grupos son iguales o las personas son iguales. Ni siquiera un docente en una clase y en otra es igual, porque las relaciones que se van gestando, se van construyendo, son diferentes en cada uno de los casos. O sea que si yo, como docente, solo aplicase lo que la didáctica dijo, me estaría olvidando de la complejidad de la acción. Como dijo Bruno, me estaría olvidando de un montón de características que entran a jugar. ¿Sí? Entonces, la didáctica, ¿qué dice hoy? La didáctica dice, yo produzco un montón de teoría, ¿sí? ¿Por qué? Porque estudio la enseñanza, intento comprenderla, intento saber de qué se trata, para decirle al docente, para darle al docente un montón de sugerencias, de recomendaciones. ¿Por qué dice, le doy sugerencias, le doy recomendaciones? Porque es el docente como constructor, como productor, como profesional que reflexiona sobre su práctica, el que va a decidir qué va a llevar adelante en su acción. ¿Se ve? No es un aplicador. No es. La didáctica dijo que hay que hacer de la A
a la Z. Entonces va el docente y dice, hay que hacer de la A a la Z. No, porque quizás en un grupo de estudiantes, en un contexto determinado, según mis intenciones, tengo que hacer algo diferente. ¿Se ve la diferencia? ¿O estoy rebuscada? Ah, está complicado. Se tiene que adaptar en el lugar, ¿no? Por supuesto. Una de las variables tiene que ver con el contexto. Como decía Y con Bruno. una relación con el alumno. Exacto, las relaciones con los estudiantes cómo son y quiénes son, ¿sí? Porque no todos somos iguales. Y porque nuestras intencionalidades van a cambiar, ¿sí? Por supuesto, tenemos la intención de transmitir un contenido específico. En su caso, la educación física, ¿no? Algún contenido de la educación física, que es lo que ustedes buscan transmitir. Pero van a tener que buscar la manera o las maneras de que esa transmisión sea lo más pertinente para cada situación. Entonces el docente tiene que pensar cada situación. ¿Se ve? Alejo, ¿vos decías algo así o más o menos? Claro, profe, algo así se dice. Bien, vamos por este camino, a ver si podemos ir un poquito más al texto de Camilioni. La tengo con Camilioni, la extraño. De Davini. Hay una parte en el texto de Davini que dice que la formación, ¿sí? La formación del docente no podría ser nunca solo contenidos instrumentales. ¿Qué son contenidos instrumentales? ¿Qué les parece? Parece del médico. ¿Vieron cuando van al cirujano, está el instrumentista, ¿qué te da? Que nunca falte, ¿no? En una cirugía, pero ¿qué te da el instrumentador? No sé cómo sería la palabra. Las herramientas. Claro, las pinzas, la tijera, el bisturí, ¿no? Esos serían como los contenidos instrumentales. Ahora, el docente en su formación solo necesita contenidos instrumentales. No. No, no. ¿Qué otra cosa necesitaría? ¿Qué se imaginan? En función de todo lo que trabajamos hoy. Chan, chan. No sé, creatividad. Obvio, creatividad. Bien, entonces en la formación tengo que promover procesos de creatividad. Perfecto. Yo para formar a un docente, un buen docente, tendría que estar promoviendo un sujeto creativo. ¿Por qué? Porque tiene que construir propuestas pensando en cada situación. Bien, son habilidades de pensamiento, de reflexión, que involucran procesos cognitivos de pensamiento, pero también de valoración, ¿sí? Procesos de valoración, ¿qué significa? Que si yo tengo que saber que tengo a otro sujeto al que le transmito. Esto lo hablamos la vez pasada. Si yo pienso que el otro es inferior a mí, yo me voy a poner en un lugar de superioridad. ¡Ay, cómo no sabes! ¿No ves que sos un nabo? ¿Cómo no pudiste? ¿Sí? Esa relación de superioridad e inferioridad tiene un proceso de valoración, por supuesto, negativo, ¿no? Pero yo en mi formación del docente tengo que generar no solo que la didáctica me dé un montón de técnicas, si quiero, para enseñar, sino también, como dijo Walter recién, procesos cognitivos
de creatividad, de construcción, y procesos valorativos que tengan que ver con la construcción de un otro al cual quiero transmitirle y que tiene sus determinadas características, no es ni superior ni inferior. ¿Se ve? ¿Vamos? ¿Vamos encaminados? Vamos. Ustedes esto lo van a encontrar en el texto de Davini, ¿sí? Incluso hay citas, ¿sí?, que están interesantes para que las marquen. Traten de ir marcando en el texto o sáquenlas, reescríbanlas, cosas que quieran después preguntar y que les hagan ruido o que les hagan, que tengan dudas, ¿sí? En el capítulo 1 y en el capítulo 2 se trabaja toda la relación entre didáctica, formación del docente y práctica, ¿sí? Cómo la didáctica se reconstruye en cada práctica del docente. ¿Por qué? Porque el docente es un docente constructor, productor, como decía en el video la señora que hablaba, Andrea Lió, ¿sí? El docente es un productor. ¿De qué? De sus propuestas y de saberes a partir de sus experiencias. Y ahí nos metemos de lleno en un eje central de la formación que tiene que ver con su historia. Ustedes ahora se están formando, ¿no? Creo. Sí. Se están formando como docentes. Bien. Y si decimos que el docente es un sujeto, por empezar, es una persona, ¿sí?, con historias, con características, que necesita ser formado con procesos, desarrollando procesos cognitivos, procesos reflexivos, lo primero que tienen que hacer es encontrarse con su propia historia, ¿sí? Con quiénes son y quiénes pudieron ser cuando transitaron por su escolaridad. ¿Por qué? Dicen los estudios que cuanto más claridad yo tenga respecto de cómo impactó mi trayectoria escolar, más claro voy a tener qué cosas sí quiero, qué cosas no quiero que pasen. ¿Sí? Si recuerdan en algunas oportunidades, seguramente si hacen memoria emotiva, van a recordar a aquella docente o aquel docente que ni siquiera lo quieren encontrar en la calle, porque le genera una repulsión, lo odian con toda su alma, pobre gente, ¿no? Pero generó en nosotros una huella negativa, ¿sí? Seguramente cuando ustedes hagan el rastreo, van a encontrar un montón de estas situaciones, como también un montón de profes que sí dejaron una pizca positiva o que los llevó por determinados caminos buenos, ¿sí? Porque los motivó para hacer determinada cosa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que van a tener que hacer? El trabajo práctico número 6, ¿sí?, que tienen subido a la plataforma, dice ni más ni menos que hagan un relato de su trayectoria escolar desde que ingresaron al jardín. Van a tener que encontrarse con ustedes, ¿sí? Entonces van a escribir, bueno, yo fui al jardín tal, de tal, había una maestra, lo que recuerden, lo que ustedes quieran anotar de esa trayectoria, hasta que terminaron e ingresaron en el profesorado. ¿Está bien? Después veremos qué hacemos con esos registros. Es un registro descriptivo. ¿Está bien? Que lo lleve por el camino por donde quieran narrar. Hay algunos que seguro se van a explayar más, hay otros que van a ser más acotados, pero no importa, cada uno con su recorrido. ¿Está bien? Destacando lo que ustedes quieran destacar. La consigna es esa.
realizar una descripción de su trayectoria escolar desde que ingresaron a jardín. Eso por un lado. ¿Pudieron ir leyendo? ¿Algunos leyeron? No, todavía no. 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 No nos Yo quedemos. no. No nos quedemos con las lecturas, porque hay mucha cantidad, digamos, de bibliografía, y no me gustaría que nos quedemos ahí como cortos con los tiempos, ¿sí? Nos queda un minuto. Les propongo lo siguiente. ¿Todos pusieron presente? Sí, profe, yo sí. Sí. Sí, sí. Bueno, cerramos y volvemos a entrar como para que yo les pase en limpio. Voy a ver si les puedo compartir la pantalla de la plataforma. ¿Sí? Unos 10 minutitos más para que yo les pase en limpio lo que hacemos para la próxima. ¿Bien? Bueno. Dale.